A ver, uno de los problemas que nuestro ya clásico en este canal, George Argentino, Waldo KG y eso último es kilogramo, tiene es que pretende que la lógica es el fundamento de todas las cosas y lo peor es que pretende dicha cosa sin saberlo, lo cual no es sorprendente si uno presta atención a sus propias palabras. En justamente el video que desató ese desastre, el mismo menta que estuvo estudiando mucho matemáticas. Y las matemáticas de estos tiempos se mueven en una variopinta corriente de ideologías, las cuales no solo no sirven para la correcta investigación del sistema matemático general, sino que entorpecen la investigación al asumir una naturaleza indemostrable sobre ellas. Desde el platonismo, que asume que las matemáticas pertenecen a un universo ideal, el formalismo, que pretende reducir toda matemática a la lógica, el idealismo llamado intuicionismo, que pretenden que las matemáticas son un invento del hombre, aunque siendo honestos realmente todas estas ideologías se mueven en el intuicionismo, el logicismo, que dice que las matemáticas son lógica. Una distinción entre el formalismo y esto es que el otro reduce las matemáticas a la lógica, implicando una forma en ellas, o que ellas tienen una forma que puede ser absorbida a la lógica, mientras que esta directamente que la lógica y las matemáticas dice que la lógica y las matemáticas son la misma cosa. Y hay otra escuela ideológica de pensamiento que es también extremadamente popular, pero nunca he visto ser catalogada como una. Es esta que da una primacía absoluta a la teoría de conjuntos, que yo llamaría el conjuntismo, y que dice que todas las matemáticas puede ser reducida a la teoría de conjuntos. El problema con todas estas ideologías es que absolutamente todas ellas se pueden catalogar como una rama explícita del intuicionismo o como implícita y negada del mismo, porque si las matemáticas son reducibles a la lógica o son lógica, entonces son invenciones entre comillas del hombre, o dicho en sus propios términos, construcciones mentales del hombre, o construcciones abstractas mentales del hombre. Sí, les encanta a esta gente adornar siempre sus estupideces. El problema con el enfoque intuicionista es que es un enfoque hipócrita, porque a menos que estemos literalmente inventándonos la realidad, entonces no se puede seguir que la postura intuicionista tenga sentido, derivado de que no podemos explicar un invento, porque la manera en la cual ellos usan invención del hombre no dista en nada de una mentira, una ilusión o una esquizofrenia. Por ello el intuicionismo lo que hace es decir una cosa para en la praxis hacer otra distinta. La realidad es lo que me venga en gana. Se niega la realidad a través de la relativización de las matemáticas. Al mismo tiempo estas son tomadas como el fundamento de todas las cosas y luego se dice que ellas son invento del hombre. Ergo, la realidad la inventa el hombre y todo es reducido a un invento. ¿Por qué se dice esto? Porque al tratar en las matemáticas no como algo sui generis, sino como una invención del hombre, al mismo tiempo se le quita una forma propia y se asume con ellas que la actividad con las cuales son ideadas son su forma, por lo que al mismo tiempo que se les niega una forma y se hacen un fundamento de todas las cosas, también el intuicionismo queda como el logicismo. Si las matemáticas no tienen una forma, porque si son un invento no la tienen, entonces, salvo por su uso como abstracción mental, estas no podrían entonces estar ahí nada más, pues no. Por ello la forma para estas escuelas, salvo quizá la platonista que le dota de una forma así sea metafísica, y se podría objetar en cierta forma si el conjuntismo cae dentro de esto o no, en el sentido de tener una forma propia para las matemáticas, entonces queda que la forma de las matemáticas para estas escuelas invariablemente es la lógica. Lo que nos trae en cierta forma al quid de la cuestión. Esta gente, al querer reducir toda la realidad a las matemáticas, porque muchos citan que son un invento, pero el corolario de esto es que si podemos reducir la física a ecuaciones, podemos reducir la realidad a las mismas matemáticas, las cuales decimos que nos estamos inventando. Lo que hace es manufacturarse una realidad que se saca de ninguna parte, en pocas palabras. Pero como para ellos, las matemáticas no tienen forma, salvo en la praxis, esa misma es la forma de las matemáticas
matemáticas, y como se incluye el aspecto de lo mental dentro de la ecuación, entonces el corolario de esto es que esa abstracción mental que son se termina traduciendo en la lógica. El camino es el siguiente: se dice que son un invento del hombre, se les niega una forma, pero como no puede haber nada que no tenga una forma, entonces la forma es la praxis es lo mental, esto lo mental es la lógica. Dicen que son un invento del hombre, no obstante quieren reducir todas las cosas a ellas. En la tética se dice que no existen, pero ello implicaría negar la física también. Se niega la física implícitamente, se niega la realidad por derivación, la realidad termina como un invento del hombre, ese invento lo explica la lógica, todo puede ser explicado con las matemáticas porque ellas son lógica. Este es el camino de la matemática actual cuando no dice que todo es un conjunto o que las matemáticas son una suerte de esencia emanatoria del mundo de las ideas. Y aún esas dos posturas podrían catalogarse bajo el intuicionismo. Otro apartado el cual demuestra esto es que la lógica no existe, pero esta gente pretende que sí a través de las añagazas antes mentadas. ¿A qué me refiero con que no existe? A que la lógica depende en absoluto del hombre y esta gente la hace pasar como que la lógica no depende del hombre, sino que depende de la realidad, misma que niegan al mismo tiempo. Es decir, lo que dicen es que la lógica no viene del hombre, sino que viene de la realidad en el mismo orden, por poner un ejemplo, en el cual puede venir la materia o la energía. Estas no dependen del hombre en absoluto porque derivan de procesos inherentes al universo y estos son inherentes a la realidad. Esta gente dice que la lógica está en ese mismo estrato, porque esto, si las matemáticas son un invento del hombre, todo se puede reducir a ellas y por lo tanto todo puede ser explicado con ellas y al mismo tiempo ellas son lógica. Solo hay dos soluciones a esto. La lógica existe en el mismo estrato que la materia y la energía, quizá incluso antes que ellas, o absolutamente todo es un invento del hombre y la realidad no es más que la esquizofrenia de Berkeley. Pero como todos sabemos aquí, toda realidad es negada en la tética para imponer una realidad en la praxis, porque todo sistema de pensamiento que niegue la realidad invariablemente asume la doctrina predicamental de los sofistas. Es decir, se predica teniendo como único fundamento una retribución económica. En este caso no solo sería económica, sería política, sería ideológica, sería de poder, etcétera, etcétera. Nadie que niegue la realidad trasciende el discurso de un sofista, y esta gente al relativizar todo esto está negando la realidad. El corolario de todo esto es que toda la realidad tiene como fundamento a la lógica y por lo tanto puede ser reducido todo a ella, y por lo tanto tomar a la lógica como categoría predicamental y como fundamental realital es completamente válido. O lo fuera si de hecho así funcionasen las cosas. Este camino de progresiva estupidización de la filosofía desde Descartes ya lo he explicado, y para el que ya haya entendido a qué me refiero con esto, entonces entenderá muy bien que no es una postura que haya salido de ninguna parte. Sí, es algo completamente estúpido, algo completamente demencial, pero cuando uno se pone a estudiar las ideas, la epistemología, pues entenderá uno que no sale esta clase de interpretaciones porque sí. Tiene un kit que, si bien no quita que sean una completa estupidez y un delirio esquizofrénico por parte de sádicos megalómanos, de igual forma al menos permite tener un contexto para interpretar por qué están haciendo esto. Porque todas estas personas, algo en lo cual han fracasado estos intuicionistas, que lo más correcto sería llamarlos logicistas, es que su lógica y sus numeritos y la lógica, el nous del hombre, no son la misma cosa y ni siquiera son analogables una cosa y otra. Uno de los mayores problemas a los cuales se enfrentan las matemáticas es que no son capaces de incluir el movimiento del pensamiento del hombre dentro de sus operaciones, y ni siquiera pueden incluir el movimiento de ninguna forma. Esto debido a que el movimiento lo consideran en un presente estático, cuando el presente del pensamiento nunca es estático, y la propia forma del pensamiento del hombre es un constante movimiento. El
movimiento, entre muchas comillas, que puede introducir las matemáticas dentro de sus operaciones es un movimiento de tipo en un instante de tiempo X, Y objeto se halla en Z posición. Es decir, que el movimiento que concibe las matemáticas o el tiempo es un tiempo que se toma como una sucesión de eventos que cuando sucede un determinado tiempo, entendido este tiempo como una sucesión de eventos en una cadena lineal de los mismos o una cadena dinámica o una especie de cadena de seguimiento, lo que hacen las matemáticas es se pone un punto y deriva eso en un determinado estado, y el tiempo no funciona de esa forma. Es decir, que se toma el tiempo como una sucesión de eventos y no como un flujo. Las matemáticas no tienen, al menos ahora, ninguna manera de introducir el tiempo como un flujo en lugar del tiempo como suceso. Esto es una abstracción estatizada de la naturaleza, lo cual no es conforme con ella. Y en el caso de la lógica del pensamiento humano, hace lo propio dentro de las formas específicas en las cuales la interacción entre ambos sistemas se manifiesta. ¿A qué me refiero con esto? Que la lógica matemática, la lógica formal, no es capaz de acceder de forma conformativa a cómo opera el pensamiento del hombre, tan así que ni siquiera considera que deba de tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque estas personas asumen que lo que pensamos es lo que están utilizando. Es decir, esta gente, ya sea que se den cuenta o no, asumen que los operadores, es decir, los símbolos que usan dentro de las operaciones del sistema de la lógica formal, es lo que estamos pensando, y que el pensamiento tiene una forma propia, lo cual evidentemente no es conforme, porque ya que tanto se cree en matemáticas la lógica formal, pues bueno, las matemáticas no tienen ninguna forma de introducir el movimiento dentro de su naturaleza, dentro de su forma, porque conciben el movimiento de una forma completamente errada, y en este caso ese movimiento sería una ecuación de un tiempo que refiere a dentro de un determinado suceso a un determinado estado, y de hecho el tiempo es un estado, no es una sucesión de eventos. Otra cuestión con la lógica es que si existe, eso quiere decir que todo en lo que ella está sustentada también, lo cual nos lleva a una paradoja. Entonces Waldo nos dice que tanto el conductismo como el psicoanálisis como el freudomarxismo son todas teorías existentes, válidas, verdaderas, porque a menos que aceptemos que todo cuanto la lógica engloba es verdadero, no tiene sentido el uso de la lógica porque asume su propia verdad sin demostrarla. Francis Bacon en el Novum Organum nos mentaba esto que se aplica a la perfección para la lógica, pero fue un argumento demoledor contra la filosofía. Y dice Francis Bacon: los ídolos que se imponen al entendimiento a través de las palabras son de dos clases, pues o bien consisten en nombres de cosas inexistentes, pues al igual que hay cosas que carecen de nombre por no haber sido observadas, hay también nombres que carecen de cosas por causa de una suposición puramente fantástica, o bien son nombres de cosas existentes, pero mal y confusamente definidos, y temeraria y desigualmente abstraídos de las cosas. Cierro cita. En pocas palabras, no todo concepto ideado por el hombre hace una referencia a un objeto o una identidad perteneciente a la realidad existente, porque el hombre puede inventarse realidades específicas, las cuales operen con sus propias reglas tanto fuera de él mismo como él mismo en sus procesos pensamentales derivado de la forma humana. Y el que me quiera venir a decir que esto no es verdad y es metafísica o algo así, muy bien, ¿me pueden demostrar dónde fuera del universo de su anime existe Iwakura Lane? Porque a menos que puedan demostrar que todo lo que se engloba dentro del sistema del arte, así no sea arte, existe, y que para poder refutar esto tendría que existir, de lo contrario, porque el hombre no podría crearse realidades específicas, entonces el argumento de oposición a esto no tiene ninguna clase de sentido. Y bien, ya para no alargar mucho más esto, porque hay muchísimas otras cosas que mentar contra la lógica, vamos a proceder a anular la lógica como fundamento de cualquier cosa, refutando los tres puntos fundamentales que de ella se derivan. A la primera, universalidad
capacidad de verdad en el uso de operadores. 2. Supuesta igualdad con las matemáticas. 3. Supuesta capacidad demostrativa de objetos y de entidades. La primera parte se refuta muy simple porque realmente todos esos lógicos y esos matemáticos que han dicho esto y aquello sobre las matemáticas y sobre la lógica parten de una asunción sobre las matemáticas, y es que son un invento del hombre. Pero como ese invento del hombre está sustentado en algo, las matemáticas terminan en lógica. El problema con esto es que entonces dicen que las matemáticas no tienen ningún sustento en la realidad. Es decir, están tan sacadas de cualquier parte como puede estar la esquizofrenia de un trastornado de hospital psiquiátrico. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta, porque esa asunción nunca fue demostrada. ¿Cuál es la materia que la lógica usa para sus operaciones? Es decir, ese principio de igualdad, ¿qué es? Presentado por la forma A es igual a A, esto toma una abstracción de una forma representada como A. Ahora bien, aplicando esto a una cuestión más general, podemos decir que el principio de identidad se refiere a que toda forma lo es conforme con ella misma. Es decir, que libertad es igual a libertad en un sentido formal. Ahora bien, ¿la libertad es un concepto existente o depende del hombre? A menos que podamos determinar que libertad tiene una existencia independiente del hombre con respecto a una materia, ya sea aristotélica o cartesiana, cosa que no vemos porque dicho concepto implica a la conciencia y más específicamente a la conciencia humana, dicho concepto queda relegado a un estatuto de real. ¿Por qué? Porque depende del hombre, es decir, no surge de las operaciones de los elementos compositivos de la realidad y del universo, sino que necesita por fuerza al hombre, porque ese concepto no es tomado del aire, sino que lo idean hombres con su forma, es decir, con la lógica del pensamiento. Y esto puede determinarse como una estilización de la realidad derivado de la forma del hombre. Entonces, no es posible una identidad existente. El átomo de hidrógeno es igual al átomo de hidrógeno, lo cual naturalmente que implica que el principio de identidad puede referirse a objetos realitales. ¿Qué se deriva de esto? Que no necesariamente la lógica del hombre o la lógica formal se refieren a objetos u entidades existentes, y que con esto que la supuesta universalidad de la lógica se viene abajo. No toda su materia con la cual sustenta sus operaciones existe, y por lo tanto algo que presenta el problema de que se toma cosas ambiguas y que podrían no existir no es el fundamento de todas las cosas, porque como bien mentó Francis Bacon, podría ser simplemente una especulación sustentada en nada, porque no todo concepto o idea que la filosofía, la ciencia o lo que sea piense, de hecho trasciende ese pensamiento más allá de la capacidad que el hombre tiene para poder idearse cosas. Y esto, si tomasen en cuenta que el pensamiento del hombre no es lógica, no tenemos A, P igual a Q, X, Y ahí, sino que estamos pensando lo que nosotros pensamos, y que tampoco puede ser reducido a un mero operaciones físico-químicas que se deja ahí en una ambigüedad absoluta. ¿Qué significa eso siquiera? ¿Cuáles operaciones físico-químicas? Porque cuando les preguntas a, por ejemplo, los neurologistas cuáles operaciones físico-químicas son las que dan el pensamiento, solo te pueden decir pulsos eléctricos, pero nunca cómo eso se traduce en el pensamiento, cómo eso se traduce en una idea, porque en pocas palabras no tienen ni idea de qué están hablando, y están cayendo en un error predicamental, porque el pensamiento es una categoría conductual, y dicen entonces que el pensamiento se puede reducir a la física y a la química. Si el pensamiento puede reducirse a la física y a la química, ¿por qué resulta que no encontramos pensamiento en la naturaleza dentro de esos dos dominios? Si no encontramos pensamiento en esos dominios, el pensamiento no puede ser reducido a esa clase de operaciones, porque el pensamiento pertenece al dominio conductual del hombre y deriva de la forma del hombre. Se podrá objetar que como la lógica son matemáticas, se anula todo lo anteriormente mentado. ¿La lógica realmente es parte de las matemáticas? ¿Puede el lógico derivar un argumento o elevar al cuadrado el principio de identidad? Naturalmente que no puede. Si no puede usar las mismas herramientas que usan las operaciones matemáticas,
cómo se puede decir que son lo mismo. Como parece, por lo tanto es lo que estoy escuchando como sustrato aquí. Ese parasitismo pensamental postmoderno, que es la declaración más descarada de que voy a pensar lo que me dé la gana porque pues me parece y punto. Eso se reduce la dialéctica postmoderna, como parece, por lo tanto es. Pero lo correcto es como me parece, porque ese parecer es de un pensador, no es de cualquier persona. Si la lógica se asume como rama de o como las matemáticas, como un todo, debe de ser capaz de realizar absolutamente cualquier operación matemática que ellas hacen y no es capaz de realizar eso. Apelar a la geometría no es un argumento válido, porque lo que sea con lo que trabaja la geometría es un debate que pone de manifiesto si la geometría puede llamarse matemática. Un mismo debate en el cual está la estadística. Al mismo tiempo, dentro de esta categoría está el hecho de que como el lógico asume que los números son parte de las matemáticas y todos ellos son un invento, entonces los números también lo son. ¿Son los números realmente un invento? ¿Cómo un invento del hombre puede explicar algo externo al hombre sin que se presente ninguna correlación entre ambas? Una demostración taxativa de que los números no son un invento del hombre lo encontramos en cosas como la sucesión de Fibonacci o las constantes de Feigenbaum. Series de números que desde las supuestas invenciones matemáticas se presenta una parametrización de ellas hacia cuestiones físicas, que incluso llega hasta lo biológico e incluso hasta lo conductual. ¿Cómo explica esto el logicista? ¿Nos inventamos también esas constantes que están presentes en la naturaleza con independencia de nosotros? Pues claro que va a tener que decir eso, si la única forma de salvar su ideología es negar la naturaleza, la realidad, el universo también. ¿Qué es un número realmente? Los números no son una invención del hombre porque se refieren a cosas que están en la naturaleza. De lo contrario, no se podrían usar para extraer determinados fenómenos de ella y sus resultados de sus operaciones resultarían errados. Si los números pueden abstraer correctamente la realidad es porque están representándola, no la están inventando. Lo único que se inventa el hombre son los símbolos, pero lo que esos símbolos representan a guisa de significante y significado está en la naturaleza. Cuando se miden newtons con los números, ¿qué se mide? Cuando se miden joules, ¿qué se mide ahí? Cuando se está midiendo un instante de tiempo t, cuando se traza el desplazamiento de un vector, cuando se mide el calor de un objeto, cuando se hace literalmente lo que sea con un número, ¿qué demonios se está haciendo con ellos? Lo que se está haciendo es representar una medida de energía específica. Los números son descriptores de una energía específica de la realidad. Por eso se pueden usar para calcular cosas, para medir cosas, para modificar cosas, porque los números representan medidas de energía específica. Por ello, cuando se quiere hacer una ideología como la que fue a hacer Gödel, se fracasa miserablemente, porque sus matemáticas sí eran un invento, porque no estaban representando ninguna forma de energía específica de la naturaleza. Aquí se refuta este segundo punto. Las matemáticas usan números que representan energías específicas de la naturaleza, mientras que la lógica abstrae argumentos usando símbolos. Y como esos argumentos son argumentos del hombre, y como todo lo propio del hombre no es propio necesariamente de la naturaleza, ergo la lógica formal no forma parte de las matemáticas y por ello no puede derivar ni integrar sus operadores, porque se puede partir por la mitad una medida de energía específica, pero no se puede partir por la mitad una identidad formal, ya que la materia de la lógica, los argumentos, no se refiere necesariamente a la realidad, refutación de su primer punto, ya que no forma parte de las matemáticas, ni es reducible a las matemáticas, ni está relacionada de absolutamente ninguna forma con las matemáticas, refutación de su segundo punto, y ya que no forma parte de las matemáticas, al abstraerlas en una imitación pueril y bellaca de ellas, y al mismo tiempo es incapaz de demostrar absolutamente nada, porque para que pueda demostrar algo tiene que ya haber demostrado antes eso que quiere demostrar, refutación de su tercer punto, la lógica formal no sirve para literalmente nada. ¿Por qué? Porque para que la lógica formal sirva para algo, primero tiene que demostrar que lo que está usando es verdadero. Y si tiene que hacer eso, ¿de qué sirve entonces si ya se habrá hecho lo que supuestamente busca hacer? Y para más, y para el que quiera una profundización mayor sobre el tercer punto, dejaré esos dos videos en la descripción.
Este patético intento ideológico salido de las miasmas parasitarias del 20 que nos retrotrae al 17, otra vez, no es sino otra prueba del monstruoso sadismo de los filósofos en su afán de querer buscar asideros cada vez más perversos para imponer que la realidad les pertenece. La lógica formal muere aquí, empieza en el funeral, esta fue su liturgia.